Bueno, hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Cristina Mateus, la fundadora y presidente de la Fundación Crisas, más conocida como Crisalida, la mujer de los rostros. Viene con una temática muy pertinente e importante, como es el virus del papiloma humano. Recordemos la importancia de prevenir estas enfermedades, nuestros chequeos anuales y comprender más de lo que es la salud. Que recuerden también que nuestra salud es lo equivalente a la calidad de vida. Bueno, no siendo más, le doy la bienvenida a nuestra presidente, compañera, amiga, doctora Cristina Mateus. Bienvenida. Adriana Isabel, muchas gracias por el espacio Ser Bienestar. Bienvenida, doctora Cristina Mateus. Muchas gracias. Un saludo muy cordial para ti, Ana Bolena, y para ti también, Adrianita. Cristina, gracias por estar de verdad con nosotros. Extiendo ese agradecimiento que hace Ana Bolena para la UNAD, tener todas estas articulaciones con la fundación que manejas y poder llevar a cabo diferentes temáticas tan importantes, pues es de una alegría y pues en beneficio, lógicamente, de toda nuestra comunidad unadista. Hoy el tema que nos convoca es efectivamente hablar un poco sobre el virus del papiloma humano. Vamos a iniciar, lo más básico es, ¿qué es el virus del papiloma humano y cómo se transmite? Bueno, lo primero es importante entender que la sexualidad forma parte de las necesidades básicas de la vida del ser humano y es una infección de transmisión sexual que por lo general es importante conocer que es inofensivo y en ocasiones desaparece espontáneamente. Pero cuando esto no sucede, en algunos casos puede llegar a provocar algunas verrugas genitales y puede llevar hasta lo que se denomina el cáncer cervicuterino. Cuando uno mira las estadísticas, y quise antes de tener esta charla con ustedes, mirar estadísticas muy recientes, y me estoy remitiendo a la estadística que sacó el Ministerio de Salud el 9 de marzo del 2021, y nos da datos que son bastante preocupantes. Dice que cada día 12 mujeres son diagnosticadas con esta enfermedad y 5 de ellas mueren. O sea, es algo preocupante. Se convirtió entonces de esa manera en la segunda causa de incidencia y la primera causa de muerte por cáncer cervicuterino. Y hay algo muy preocupante, y es que algo que quizás en el seminario vamos a tratar de romper, y es el hecho de que la gran mayoría de personas que medio conocen algo de este tema o lo conocen, piensan que este tema es únicamente para aquellas personas que están entre edades de 15 a 25, digamos que es la sexualidad activa del ser humano, y no es así. La estadística está mostrando que está hoy por hoy muy alta en mujeres que están oscilando entre los 30 a los 59. Es importante saber, por ejemplo, que existen más de 200 tipos de este virus, llamado papiloma humano, pero de estos 200 virus, hay 40 tipos los cuales infectan genitalmente. Algunos en los órganos genitales, otros en la boca, algunos de ellos causan verrugas en las manos, en las plantas de los pies, y es interesante saber que muchas de estas verrugas no son por contacto sexual, sino que se terminan en la cotidianidad de la vida, pero todas aquellas que tienen que ver con quizás la boca y las partes genitales, tanto masculinas como femeninas, son aquellas que son o que provienen de una transmisión de tipo sexual. Bien. Bien, ahora vamos un poco más centrados y es los síntomas. No sé si te adelantaste, pero ¿cuáles son los síntomas que puede presentar para poder identificar ese virus? Bueno, normalmente este virus no tiene síntomas evidentes, razón por la cual está considerada como un virus silencioso. Sin embargo, cuando ya se detecta, empiezan a aparecer algunos síntomas de infección, generalmente en las partes genitales,
en ocasiones aparecen por un periodo de tiempo y después desaparecen. Normalmente, digamos que la mujer en ocasiones no tiene, nos han enseñado muchísimo el hábito de hacer el autoexamen de seno. Y casi que todas lo sabemos, muchas lo hacemos en ciertos periodos, pero a nosotros, digamos que no ha existido todavía la cultura de aprender, tanto en la parte masculina como en la parte femenina, aprender a autoconocer aquellas deformaciones que puedan existir en nuestras partes genitales. Entonces, cuando yo empiezo a evidenciar algunas verrugas genitales, quizás algunas planas, otras un poquito achatadas, otras inflamadas, algunos cambios de coloración quizás irritación, dolor, molestia, pues lo que yo debo hacer es acudir al médico. Si yo veo que existen estas anormalidades, pues me van a mandar a hacer a mí una prueba que se llama la prueba del Papanicolau, y esa prueba es lo que me determina si ese virus ya de pronto ha ingresado en mi cuello uterino y puede empezar a deformarlo y generar el cáncer de cuello uterino. Otro factor determinante para que estos síntomas aparezcan, porque en la gran mayoría de aquellas personas que hayan de una u otra manera desarrollado una actividad sexual en su vida, pueden haber aparecido y pueden haber tenido síntomas del VPH, pero ellos mismos pueden haber desaparecido. Pero digamos que un factor que hace que se aumente esta problemática es el hecho que el virus, uno, sea agresivo, dos, que mi inmunocompetencia de vida sea débil. Palabras, digamos, un poco más sencillas, es que mi sistema de defensas esté debilitado, ¿cierto? Y que de una u otra manera hayan transcurrido varios años del aumento de la enfermedad, y al ir aumentando esta enfermedad, entonces lo que haya pasado es que yo no lo haya detectado, se haya desarrollado de manera muy silenciosa, y cuando yo ya voy a hacerme el examen por sugerencia médica, encuentro que yo puedo tener. Es importante entender que este tipo de contagios, para que se dé, tiene que haber contacto de piel a piel. Entonces, muchas veces tú puedes estar manteniendo una relación sexual con alguien y tú no sabes si la persona es portadora o está cultivando este virus, razón por la cual, es decir, es un virus y se puede empezar a reproducir y hay muchas partes en el cuello, quizás en la boca, en las manos, en los pies y en las partes genitales. Bueno, eso me hace pensar que hay algo muy importante, y es porque genéticamente en familias de lunares, pues efectivamente se podría confundir de alguna manera, ¿no? Porque hay personas que a medida que su edad va aumentando, manifiestan verrugas en el cuello o en la espalda, pero ya es un tema genético. Pero sí es importante realmente lo que Cris nos regala en esta tarde de hoy, es precisamente tener como esa claridad y finalmente hacer pues el chequeo médico. Y en ese sentido, hablemos de cuáles son los hábitos que son saludables para prevenir el VPH. Bueno, y complementando un poquito para aquella persona que de pronto le sale el lunar, normalmente un lunar, aún en la persona que tenga su lunar en su rostro, tú lo puedes tener toda la vida. Pero, ¿cuándo puedes evidenciar que hay una modificación en esa parte de la piel? Cuando hay una deformación cutánea, cuando ya la coloración es distinta, cuando ya empieza a producir efectos de rasquiña, dolor, y en un efecto un poco más avanzado, cuando ya empieza a haber una segregación de un material contaminante, ¿cierto? Llámese pus o materia. Entonces, ahí ya hay que tomar acción, porque ya eso no es normal. Un lunar no tiene ese comportamiento. Evidentemente hay muchos hábitos saludables que uno puede tener y debe evitar. Entonces, voy a mencionar 8 que son importantísimos. Por ejemplo, evite el tabaco, evite el alcohol. Ojo, no estoy diciendo nunca lo haga, nunca tome. Si usted lo hace en grandes cantidades y tiene una vida sexual activa, pues evidentemente quiere decir que de pronto estás comprando un pase A. Evita que te expongas frecuentemente al sol, con una tendencia a que el sol esté quemando muchísimo tiempo tu piel.
Algo fundamental es que es vital controlar el peso, tratar de tener un peso corporal saludable. Es importante entender que no estoy diciendo que sea flaco o que sea gordito, el peso corporal saludable, acorde a lo que le está recomendando quizás el médico. Es muy importante, si puede la persona, tratar de sacar tiempo para, en esta Semana de la Salud han habido muchos aportes en las cuales uno puede participar de manera quizás virtual y física, ¿cierto? En programas para detener todos los tipos de cáncer. A veces en esos programas preventivos que se generan desde las instituciones, como lo está haciendo ahorita la UNAD, en el Ministerio de Salud, se emiten muchos sistemas de prevención para todos los tipos de cáncer. En ocasiones, cuando una persona es más susceptible a un tipo de cáncer, es más susceptible a que el otro se pueda llegar a desarrollar. Es importantísimo que uno, si puede, y tienes 30 años, 40 o 50 y no te has vacunado porque creíste que únicamente la vacuna era para cuando tenías 15 o 14 años y no lo has hecho, la recomendación es que lo hagas, porque puedes haber tenido muchos años en los que estás teniendo un virus en tu organismo y es importantísimo que lo empieces a disminuir. También hay algunas terapias en las cuales se utilizan las sustituciones hormonales. La recomendación es que si es el caso tuyo, disminúyalas, porque pueden ser un factor determinante para que pueda manejar una vida que no va a ser tan saludable. Hay algo que se llama el radón, es una radiación radioactiva de origen natural que se encuentra en los espacios, que se evidencia en los interiores y en las pinturas, quizás. Entonces, la segunda recomendación es, si tú ves que en tu casa hay un alto nivel de radón, entonces la recomendación es empieza a buscar cómo disminuirlo, porque eso hará de ti que puedas tener una vida saludable con relación a este tipo de enfermedades y que esta enfermedad no se vaya digamos, a incrementar. Bien, hay algo interesante y que creo que dentro de esta Semana de la Salud, en las diferentes experiencias se ha venido hablando, y es que casi siempre en determinadas enfermedades la responsabilidad recae en el femenino. Casi siempre hay como una, no digo culpabilidad, hablar de culpas no gusta, pero sí, o una responsabilidad. Hablemos un poco sobre la infección en el hombre, en el varón. ¿Qué se sabe respecto al VPH en el hombre? Bueno, ahí empezamos a encontrar algunas de las es decir, más que responsabilidades, niveles de compromisos. Sabemos que un acto sexual es un acto de dos, ¿cierto? Y hoy por hoy se puede hablar que, digamos, hay muchas personas que tienen una vida sexual activa. Y el VPH es una infección viral, la cual se transmite mediante las relaciones sexuales, importante, vaginales, orales o por contacto cercano a ciertas actividades. Los hombres, en su gran mayoría, creían o creen que esto es una responsabilidad o una infección únicamente que corresponde a las mujeres. Sin embargo, no es así. No es así, porque ellos son las personas que de una u otra manera están siendo los transmisores de la enfermedad. Entonces, hay algunos signos en los que un varón puede empezar a detectar si él está siendo transmisor de esta enfermedad, y evidentemente si su pareja o su compañera tiene su sistema inmunológico o sus defensas bajas, pues va a ser más fácil que con el roce de piel pueda llegar a tener esta enfermedad. Él puede empezar a mirar si están apareciendo en su pene o en sus testículos o en el ingle o en los muslos o alrededor del ano algunas verruguitas. Estas verruguitas es importante que se entienda que no son aquellas verrugas que son las verrugas normales o comunes y corrientes, como el lunarcito del que estábamos hablando. No, porque pueden haber algunas de estas verruguitas que son elevadas, otras pueden ser planas, quizás otras tienen forma de coliflor. Y algunas de ellas quizás no son ni contagiosas, ni malas, ni preocupantes. Sin embargo, y algo interesante,
o bueno, o algo no tanto como interesante, sino algo importante de saber, es que quizás en el caso de los varones no duele. Pero, por ejemplo, si usted como hombre empieza a ver que en estas verruguitas planas o elevadas o en forma de coliflor, empieza a ver algo como sangrado, dolor, picazón. Si usted ve que usted está teniendo un flujo anormal en su ano o está teniendo una coloración en el pene quizás diferente, o si usted ve que hay un engrosamiento en la piel del tejido que recubre el pene, entonces en ese mismo instante pues es preocupante, es importante que vaya y visite el urólogo. Ahora, es muchísimo más delicado en el momento en que usted empieza a mirar en su miembro van a empezar a aparecer masas o algunas llagas que de una u otra manera pueden afectar. Dependiendo del comportamiento sexual que la pareja tenga, entonces se puede empezar a hablar de que hay algún tipo de cáncer que afecta muchísimo a los varones, que se llama el cáncer de la cavidad orofaringea. Entonces, esta ya tiene que ver con la garganta cuando se tiene, digamos, relaciones de tipo sexual oral. Entonces, importantísimo, el hombre quizás va a empezar a evidenciar dolores de garganta o dolores de oído, no los normales que uno puede llegar a tener, sino ya son persistentes, quizás acompañados de una tos constante. Cuando ya empiezas a consumir algunos alimentos, vas a sentir que te atragantas cuando estás comiendo y quizás te ahogas y te sientes que ya no puedes casi respirar. Si tú estás observando todos los síntomas anteriores y estás viendo que tu peso empieza a bajar de una manera muy rápida, pues ya empieza a ser preocupante. Si ya tienes una ronquera constante, unos cambios de voz que te duran, porque a veces, digamos que en el proceso masculino hay cambios normales de la voz que a veces pasan por cuestiones de minutos, segundos, pero si ya tú tienes un cambio constante que dura 2 semanas y empiezas a ver que aparecen en tu cuello bultos o masas en el cuello, entonces hey, hombre, pilas, tienes que ir a visitar el urólogo porque aquí ya no solamente estás siendo transmisor del BPH, sino que muy seguramente ya tú lo estás desarrollando y va a afectar tu sistema inmunológico. Bueno, bastante interesante todos estos datos que la doctora Cristina nos está dejando el día de hoy, así que es supremamente importante generar como esa cultura y ese hábito de esa exploración, digámoslo así, y de ese cuidado propio para un reconocimiento pronto de cualquier situación, de cualquier situación. Hoy hablamos del VPH, pero realmente estar en constante contacto como con uno mismo y sentir de acuerdo a las diferentes manifestaciones del cuerpo son supremamente importantes para prevenir cualquier enfermedad. Cristina, ¿por qué se considera óptimo vacunar a las niñas preadolescentes? Bueno, digamos que lo recomendado es pues ahorita más o menos están de 8 a 14 años. Esa edad que se denomina la edad de los preadolescentes, es una edad en la que el organismo tiene la facilidad de generar muchos más anticuerpos. En la medida en que el ser humano va creciendo, y a la medida del crecimiento normal y físico, pues van entrando enfermedades, algunas pasajeras, otras un poco más constantes, lo que va a hacer que esto empiece a deteriorar su sistema inmunológico. Pero en ese momento, si yo vacuno al muchacho cuando está en la generación de anticuerpos, lo que va a hacer es que este muchacho empiece de una u otra manera a fortalecer y a generar digamos que el contravirus, porque tiene la capacidad de poder generar ese tipo y muy seguramente pues va a ser que a futuro tenga una mayor protección cuando esta personita se enfrente o empiece a tener una vida sexual activa, porque ya tiene, digamos que ya tiene esos anticuerpos más fuertes y ya pues va a poder luchar con muchísima mayor facilidad ante esta enfermedad. Bien, si ya una persona ha desarrollado el virus del papiloma humano, ¿se puede vacunar? Sí, la pregunta constante que nos hacen cuando hemos tenido que tratar este tipo de temas es
Si yo me vacuno y tengo la infección, ¿inmediatamente quito la infección? La respuesta es no. Pero sí es importante que yo tenga claro que la infección tiene que manejarse como infección, la infección tiene que tener antibióticos, la infección tiene que tener un manejo clínico para que esta persona pueda de una otra manera erradicar la infección. Eso es supremamente importante entenderlo. Sin embargo, si yo veo que tengo, digamos, la infección y la estoy tratando y soy una persona sexualmente activa y quiero tener frecuentes relaciones sexuales, la recomendación es vacúnalo porque te estás protegiendo de posiblemente las otros que van a ingresar o van a rozar con tu piel. Bien, para ir finalizando, ir cerrando esta entrevista que nos ha brindado mucha información respecto al virus del papiloma humano, vamos a hablar sobre si es un mito o una realidad que se pueden adquirir enfermedades infectocontagiosas a través del sexo oral. No es un mito. Eso es totalmente cierto. Cuando tú tienes relaciones sexuales orales, es importante que, o la recomendación que hacen los urólogos es que utilices barreras de látex o quizás utilices medicamentos para prevenir este tipo de riesgos. Sin embargo, es importante tener claridad que cuando tú estás teniendo este tipo de relaciones, puedes minimizar el riesgo, pero no puedes erradicar que algunas enfermedades, pues de términos algunos muy comunes, otros no tan comunes como la clamidia, la gonorrea, la sífilis, el herpes o el VPH, puedan entrar en tu organismo. Entonces, ante esas circunstancias, lo que se recomienda es que se utilicen barreras de protección para evitar tener que empezar a tener estas enfermedades en tu organismo. Voy a aprovechar que hicieron una pregunta. Ana Carolina García dice que sí es mito o realidad que en el hombre no se le desarrolla o no presenta ningún síntoma y en las mujeres sí. Creo que ya lo respondimos, Cristina, Sí, efectivamente. efectivamente, tanto en el hombre como en la mujer presentan síntomas. Quizás son más evidentes en el caso de la mujer porque hay que entender que la parte genital femenina es mucho más húmeda, lo que permite que se desarrolle con mayor rapidez, quizás, y entre comillas la rapidez, porque hablamos de que a veces se demora muchos años en desarrollarse, que se desarrolle con mayor rapidez y se evidencie. Sin embargo, tanto en el caso de la mujer como en el caso del hombre, se van a evidenciar verruguitas, quizás se va a evidenciar enrojecimiento, quizás se va a evidenciar rasquiña y quizás se van a evidenciar todas aquellas que yo mencioné anteriormente. O sea, digamos que este virus no es de género, no es ni femenino ni masculino, que se desarrolla en una mayor cantidad en el caso de las mujeres, porque ellas son las que las reciben y las que, digamos, como que las crían, y los hombres son las que las portan. Pero esto es para hombres y para mujeres. Así es. Y dice, ¿por qué en muchas ocasiones la vacuna puede producir infecciones o enfermedades que antes no se tenían? Bueno, sí, específicamente hablábamos cuando estábamos hablando de esta charla con la doctora Ana Bolena, que aquí se presentó un caso específicamente en Colombia y que hizo que casi que el término se satanizara la vacuna. Y eso no tiene nada que ver con la vacuna, es algo similar a lo que está pasando ahorita con los estudios del COVID. Para que una vacuna sea efectiva, tiene un periodo de estudio, tiene un periodo de búsqueda de inmunibilidad de la vacuna y también algo súper, mega importante es que exige de manera obligatoria ciertos cuidados para que la vacuna se mantenga. En ocasiones con enfriamiento, en ocasiones con temperatura ambiente o con neveras. Entonces, cuando suceden casos eventuales que no son muy frecuentes, como los que me estás preguntando o los que sucedieron aquí, específicamente en Colombia, no tienen que ver con la vacuna, tienen que ver con dos factores determinantes. Quizás hubo un mal manejo
de la vacuna en algunos espacios donde las condiciones de salubridad no eran las más adecuadas. Ese es el primero. Y el segundo, es importante entender que la respuesta a la vacuna, en el caso de todos los seres humanos, sea la vacuna que sea, va a ir conectada directamente con la inmunodefensa que tenga el ser humano. Si mis defensas son bajas, si mi proceso digamos, aceptar lo que tiene que ver con la parte de la vacuna o no es tan fuerte, pues puede generar en algún momento que yo tenga una reacción que quizás no se esperaba ante esa vacuna, porque posiblemente mi inmunocompetencia personal en ese momento puede estar baja o puede, si no está baja ante la vacuna, puede estar baja ante otro miembro o otra defensa que tiene el componente de la vacuna, pero no necesariamente tiene que ver con la vacuna. Bien, yo estoy aprovechando que están con bastante preguntas en el chat de nuestro canal, entonces siento que es importante también darle la voz a ustedes. Para finalizar, dicen por acá que hay muchas contradicciones, dos en una, muchas contradicciones respecto a la vacuna. ¿Qué se sabe de ello y hasta qué edad se puede vacunar? Bueno, quizás la contradicción que se encuentra con relación a la vacuna es por las reacciones que se han tenido y son teniendo en cuenta lo que yo anteriormente mencioné, que de una u otra manera hay algo también que es importantísimo entender. Eso lo dicen las personas que trabajan con esta información, los expertos, es que evidentemente la vacuna es un elemento que te va a ayudar. Y siempre la vacuna va a estar en estudio y siempre va a haber una cepa de respuesta ante toda la vacunación. Eso es supremamente importante tenerlo en cuenta, o sea que no tiene nada que ver con la vacuna, independiente de los efectos que vaya a tener. Y la segunda que me dijiste, se me fue por contestar la primera, fue... Es la edad. ¿Hasta qué edad se puede vacunar? Ok, muchas gracias, Anelita. La edad recomendada por la formación de defensas y el crecimiento que pueda tener para poderse proteger en su vida sexual es desde los 8 a los 14, es la edad recomendada. Pero si la persona no se vacunó, puede hacerlo casi hasta los 50. De hecho, ahorita el Ministerio de Salud y la Secretaría de Salud de Colombia y del mundo están trabajando en hacer que muchas mujeres que están en edades de 30 a 52 años más o menos se vacunen, porque es importante hacerlo. Porque, es decir, quiero que se rompa con un mito del que no me preguntaste, pero es importantísimo. El VPH no le da únicamente a las prostitutas, ni únicamente le da a los que tienen una vida sexual activa, ni únicamente les da a los que tienen multiplicidad de parejas. El VPH, si tú eres una persona que estás en tu casa, con tu esposo, etcétera, etcétera, te puede llegar a dar. Recuerda que en la vida sexual del ser humano se forma como un árbol genético. Hay personas que, bueno, si tú tienes una relación de pareja de una persona y una toda la vida una sola, que sería lo ideal, pues quizás no vamos a hablar de ese tipo de problemas, pero no es el caso normal en la humanidad. Encontramos que quizás tú tienes tu pareja, pero esta pareja de pronto estuvo con 2 y estas 2 estuvieron con 4 y este 4 estuvo con 5 y ahí estamos formando una historia a nivel sexual y todo eso el organismo lo está recibiendo. Entonces, por eso es que tarda un determinado tiempo en desarrollarse y se recomienda de la edad, quizás 8 años a más o menos 55, 60 años se puede estar vacunando. Cristina, para finalizar, sé que el sábado tenemos un evento, extiende la invitación, nos vamos a adelantar un poquito al final, pero extiende la invitación al seminario que tenemos el día sábado. Pero claro que sí. Bueno, como Fundación Crisos, estamos inmensamente complacidos de trabajar de la mano con la Universidad Nacional Abierta de Distancia, con otras universidades y otra serie de entidades, en lo que va a ser nuestro tercer seminario internacional sobre sexualidad y VPH.
pero lo más interesante es que en este seminario tenemos un ramillete de invitados de lujo. Iniciaremos mostrando qué son las experiencias de una persona que ha sido sobreviviente a una metástasis, algo que a nivel del cáncer es miedoso, pero ella nos va a hablar qué ha hecho para que ella le ha pasado. Después tenemos una invitada en representación de la Liga contra el Cáncer Seccional Bogotá, la directora médica, y nos va a hablar de qué es la historia del BPH, cómo se maneja el BPH, cuáles son, digamos, o sea, qué está haciendo la Liga contra el Cáncer a nivel de Colombia y el mundo para esta enfermedad. Después invitamos a una sexóloga que creo que te acompañó hace unos días, Cecilia Díaz del Perú, y ella pues nos va a hablar de cómo manejar sexualidad en su general y hábitos saludables. Pasaremos después a ver, una de las problemáticas es que cuando son jóvenes o cuando son niños, los padres y los hijos, los profesores y los estudiantes, los amigos y las amigas, los novios y las novias, las parejas y los parejos, no saben cómo manejar los temas sobre infecciones, BPH, transmisión sexual y vida saludable sexual. Entonces, esto lo estaremos escuchando en manos de una psicóloga. Después hablaremos de algo vital, importante, que es los exámenes que se deben realizar y cómo se hacen, cuáles son los síntomas, y quizás veremos algunas imágenes. Nos preguntaron si podíamos permitir muchas, permitimos unas poquitas, pero era importante verlas para que identifiquemos no solamente lo que yo les estoy contando, sino que se vea visual. Y evidentemente, como la fundación, su razón es el de dar esperanza de vida a través del arte, con el arte lúdico, pedagógico y terapéutico, tenemos una experiencia maravillosa en el que un grupo de estudiantes del Canadá, Bogotá, Colombia, hicieron un ejercicio en 2 fases muy interesantes y nos lo van a mostrar y nos lo van a socializar, y es una parte del autoconocimiento, de entrar en su interior, de romper una serie de mitos que nos han regalado todas las generaciones desde que somos chiquitos, desde que somos bebés, casi desde que somos niños, esto no se puede, esto se puede, bueno, ellos, y hicieron el ejercicio invitando a un grupo de personas a autoconocerse, encontrarse, enfrentarse con sus temores. Después los invitaron a hacer el ejercicio de bloquear esos temores con algunas técnicas artísticas como es el body painting. Hicieron una serie de ejercicios en los que se quitaron la llave y lo mostraron, y después de esto sale lo que va a ser una exposición reflexiva de fotografía en la que se muestra cómo puedo yo, a través del arte, autoconstruirme, autoconocerme y prevenir. Eso va a ser el seminario. Bien, pues entonces cordialmente invitados. Creo que el seminario va a ser transmitido por el canal de la UNAD. ¿Me lo confirmas, Cristina? ¿Es así? Sí, se va a transmitir por el canal de la UNAD, por el Facebook de la UNAD, por el canal del Facebook Live de la Fundación, y estamos mirando también si de pronto por el YouTube de la Fundación. Mejor dicho, queremos que todos nos acompañen porque sabemos que la temática ha sido un trabajo bastante arduo en el que hemos participado muchísimas personas, pero estamos totalmente seguros que, independiente de que va a ser muy interesante, nos va a llevar a tener lo que tú estás invitando hoy en día, a tener una salud y ser bienestar, tener una vida sana. Así es, Cristina, muchísimas gracias por el tiempo, la disposición, esa sabiduría y la experiencia que nos has compartido el día de hoy, porque, bueno, ya lo veremos el sábado. Cordialmente invitados efectivamente a este maravilloso seminario internacional. No se pueden perder por este mismo medio, por este canal, por nuestro Facebook también, por donde estamos emitiendo en estos momentos, para que por favor estén muy atentos sábado a las 10 de la mañana, no se lo pueden perder.